Son las 8:11. Queremos saludar a esta hora de la mañana a la diputada del Partido Comunista por la región metropolitana e integrante de la Comisión de Educación, Daniela Serrano. ¿Cómo está, diputada? Muy bienvenida. Gracias por poder dialogar esta mañana. Muy buen día, Patricio. Un gusto de conversar contigo y también con la radio. Sí, para nosotros también, diputada. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en los liceos emblemáticos? Digo, más allá de lo literal, que es lo que ya todos sabemos. Sí, bueno, nosotros hemos tenido algunas comisiones de educación que claramente le hemos dedicado no solamente al tema de los liceos emblemáticos, sino que a la violencia educativa en su conjunto. Todo esto en el entendido de cuando comenzamos esta legislatura empezaron a ocasionarse muchos hechos de violencia, sobre todo de vuelta de la pandemia. Hoy día tenemos otro episodio de violencia que, si bien no es generalizado, y así también lo ha dado a entender el Ministerio de Educación, sí tenemos una tensión que hoy día está suscitada principalmente en los liceos de Providencia y de Santiago, también como respuesta hoy día a una tensión constante que existen con sus sostenedores. No estoy diciendo que la respuesta en sí sea justificable, pero al menos estamos intentando hacernos el cuadro de el por qué se han generado estos hechos, que no todos están suscitados principalmente a lo que tiene que ver con el lanzamiento de artefactos incendiarios, sino que también estamos hablando de tomas que se han extendido durante un prolongado ya periodo de tiempo. Y Sí. esto tiene que ver principalmente por condiciones de infraestructura, como ya lo hemos conocido, por parte de algunas comunicaciones oficiales de los dirigentes estudiantiles, pero por otra parte también la aplicación hoy día de Aula Segura a juicio también de dirigentes estudiantiles de manera indiscriminada. Entonces, estamos en una tensión que lamentablemente ha traído violencia, que insisto, no es una violencia que esté justificada. Sin embargo, creo que también ha faltado mucho diálogo, sobre todo por parte de los alcaldes, que han tenido también una responsabilidad en no atender con medidas para descomprimir justamente estas tensiones. Sí. Hay, diputada, tiendo a apreciar, como periodista y como observador, que hay algunos problemas de lógica, ¿no?, en la sucesión de los argumentos que tenemos que resolver. Por favor, no digo usted, diputada, digo en cómo se ha dado el debate públicamente, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros señalamos o llegamos a la conclusión colectiva de que hay un problema previo a las expresiones de violencia, que es, por ejemplo, el abandono de los colegios, la implementación de aulas seguras, y que por eso ocurre lo que ocurre, que como usted bien ha dicho, explicar no significa justificar. Uno podría entender lo de la comunidad educativa como una reacción a aquello previo, ¿no? Eh, Claro. pero en muchos casos se ha descubierto que quienes perpetran estos hechos no pertenecen a la comunidad educativa, sino que provienen de afuera. En tal caso uno no podría argumentar que porque se les aplicó alguna política ellos reaccionan de esa manera, porque gente viene de otra parte, ¿no? ¿Cómo ve aquello? A ver, yo estoy explicando el cuadro Sí, general sí, porque creo que también es importante hacernos también de una visión que va más allá de lo que haya sucedido ayer. O sea, tenemos a liceos que están tomados ya hace un buen tiempo y en los cuales no se ha descartado la participación de terceros. De hecho, a propósito de los mismos dichos de ayer por parte de los sostenedores de Providencia, de Santiago, se ha incitado justamente a que se pongan todos estos antecedentes en el Ministerio Público, si existe una asociación ilícita, ujú, si hay participación de terceros. O sea, yo quiero explicar aquello como separado primero del cuadro de tensión más general. Ahora bien, creo que también es importante poder entender que gran parte, al menos de las movilizaciones que se han mantenido en el último tiempo, tienen que ver con un abandono por parte de los sostenedores, en el sentido de lo siguiente: nosotros estamos en un proceso de desmunicipalizar a lo largo de todo Chile. Tenemos una discusión también de un proyecto de ley, o sea, de un proyecto que ahora se tiene que mejorar, que tiene que ver con la mejor implementación de los servicios locales de educación pública. ujú. ¿Por qué explico esto y por qué es importante? Porque se ha atendido a un abandono sistemático por parte de los actuales sostenedores a esperar el traspaso. Y eso tiene que ver con, primero, no hacer inversión en infraestructura que sea relevante,
y por sobre todo también entendiendo que gran parte de todos los problemas que actualmente tiene la educación pública en Chile los va a resolver el próximo sostenedor, esto quiere decir los servicios locales de educación pública. Y esto lo digo a Mm, propósito de que este cuadro generalizado nos ha traído que finalmente hemos tenido que ocuparnos principalmente de ver deudas previsionales, de ver cómo nosotros aceleramos traspasos y lamentablemente se ha dejado de lado inversiones que son importantes y que se tienen que hacer sobre todo en materias de cómo aseguramos que las comunidades educativas estén en un espacio deseable, en un espacio que sea seguro, o incluso no hemos todavía tenido el tiempo, o más que el tiempo, la urgencia en particular de discutir otras medidas respecto a cómo fortalecemos el vínculo de las mismas comunidades, quienes son los que toman las decisiones también en los casos de la resolución de conflictos, y para darles también mayores herramientas que no sean solamente el sostenedor por una parte externa, o por otra parte también en lo que tiene que ver con algunas discusiones que se han retrasado dentro de la Cámara, por ejemplo, lo que tiene que ver con los detectores de metales, que también ha sido parte de esta discusión a ujú. propósito de la violencia educativa. Dicho eso, creo que también es importante entender que el cuadro que hoy día nos encontramos, principalmente en los liceos emblemáticos, no es un cuadro común. Todo esto en el sentido de que yo también fui dirigente estudiantil de un liceo emblemático, Ujú. por poner un ejemplo, del Liceo 1 número 1 de niñas, en el año 2011. Y entendíamos que todo proceso de movilización se tenía que hacer con la comunidad, de manera pacífica, reivindicando las legítimas demandas que se tenían en materia de infraestructura, en ese tiempo de Mm. desmunicipalización o de la gratuidad educativa. Esto no está sucediendo hoy día dentro de las comunidades. O sea, en muchos casos Incluso, quienes se movilizan no son necesariamente representativos del conjunto del colectivo, ni... o incluso se imponen movilizaciones vía a través de la violencia. Mm, Y eso yo creo que también es importante problematizarlo, porque muchas veces todas estas movilizaciones, más que ya sean representativos o no a aquellos estudiantes, los métodos que se han utilizado tienen que ver con iniciar alguna acción que en muchos casos son violentas e involucran al resto de la comunidad, como lo vimos ayer en el caso de el INBA y el Liceo Las Tarrias. Entonces, tenemos un problema que yo creo que también es importante abordarlo de fondo, cómo lo abordamos de manera estructural. sí, Y po. en ese sentido, hay sostenedores que cuentan con herramientas, por ejemplo, como es Aula Segura, pero ahí yo creo que también es importante presentar un reparo, porque muchas veces cuando sucede esto, y de hecho estaba revisando atentamente cada una de las noticias del día de ayer, Ujú. que tenía que ver con la mano dura, con que ahora vamos a aplicar aulas seguras, de que queremos un fiscal dedicado exclusivamente al tema, pero no es nada nuevo, incluso de lo que ya está aplicado con años anteriores. Claro, lo que pasa es El que... año sí, pasado sí. también se designó un fiscal especial justamente para abordar el tema del INVA. Y de hecho es una investigación que todavía está en curso. Sí, Entonces, la pregunta, solo para terminar la sí. reflexión, Patricia, la pregunta es cómo abordamos hoy día este problema que es mucho más estructural que solamente hoy día aplicar a diestra y siniestra aula segura, que ha sido también una de las atenciones legítimas que han tenido justamente estos dirigentes que sí están validados justamente por su centro de estudiantes. Yo Sí. creo que al menos los problemas de violencia no se generan con más violencia aplicada por mano dura o aplicada sin el diálogo de la comunidad educativa. Sí, lo que pasa es que ahí hay ciertas situaciones que terminan distorsionando el debate, diputada, porque nosotros, por ejemplo, acá en la radio tratamos de que los árboles no nos impidan ver el bosque, ¿no? Ujú. Pero cuando a un profesor se le rocía con benzina, eh, el bosque pasa a segundo plano. Digo, rociar a alguien con benzina no es movilizarse, es un... Yo creo que equivale a un simulacro de fusilamiento, no sé si usted está de acuerdo con eso. Y entonces ahí la pregunta es, ¿cómo se puede abordar lo que usted plantea que es el problema de fondo sin desatender eh, esto otro, ¿no? Sí, a ver, O sea, no es lo mismo rociar a un ser humano con benzina que tirarle piedras a un vehículo policial.
O sea, yo comparto plenamente lo que dice respecto al caso del profesor. De hecho, es condenado abiertamente y creo que quien no lo haga o quien incluso lo justifique como una acción legítima del movimiento estudiantil está distorsionando parte de la realidad. Y esto reviste claramente una actitud delictiva más que una acción de reivindicación. Y en eso lo compartimos categóricamente e incluso lo hemos salido a condenar. El problema, y que es lo que yo al menos veo de este debate, que empiezan a salir las mismas soluciones que ya incluso se invocaron durante años anteriores o que se invocó el año pasado en particular a propósito del caso de los 30 estudiantes de Limba, quemados el año pasado. Entonces, tenemos una situación donde qué es lo que nosotros al menos creemos que hay que abordar de manera estructural. Lo primero es no cortar el diálogo con la comunidad educativa y creemos que en eso hay un retroceso, porque cada vez que se ha suscitado algún conflicto en los liceos emblemáticos, ya sea con los estudiantes o incluso con los profesores, recordemos que, por ejemplo, en el caso de Santiago, el despliegue del alcalde fue primero cortar el diálogo e incluso también beneficios adquiridos ya por los y las profesoras, y en los cuales claramente tensionó la llegada del alcalde Mario Desbordes como el sostenedor de los liceos de Santiago. Yo creo que ese tipo de tensiones hoy día no ayudan y hay que erradicarlas porque principalmente es importante mantener sobre todo el diálogo cuando hablo de la comunidad educativa, no solamente los estudiantes, sino que también son los profesores y los asistentes de la educación, los apoderados, que también tienen una parte y una responsabilidad en esto, y una responsabilidad sobre todo en asegurar que la continuidad que hoy día tengan los estudiantes sea también la continuidad educativa que tengan los estudiantes sea dentro del ámbito del respeto, también del respeto irrestricto de los derechos humanos y no justificar cualquier situación de violencia. Dicho lo anterior, que yo creo que cortar el diálogo con las comunidades es uno de los primeros errores que tiene el sostenedor, creo que hay otras cuestiones que se han dejado de lado y que tienen que ver precisamente con lo primero que decía, que tiene que ver con el tema de los traspasos y tiene que ver en particular con un abandono que hay, sobre todo a cómo hoy día se desenvuelven las comunidades, porque en Santiago, lamentablemente, y disculpe que lo grafique en Santiago, porque yo creo que es la expresión más nítida, aparte de lo que ha sucedido también en el Liceo de Las Tarrias, tiene que ver con que hoy día los sostenedores se han lavado las manos con la responsabilidad que tienen, sobre todo en términos de infraestructura y de condiciones dignas, que también hoy día pueden permitir descomprimir cualquier tipo de conflictos dentro de las comunidades. Ya, o sea, Eso tiene que usted ver con piensa, las pocas diputada, inversiones que sí, se hacen en Santiago, sí, con las pocas inversiones que se hacen en los liceos emblemáticos, que son liceos de larga data sí, usted y que piensa entonces, necesitan también una diputada, mayor inyección de recursos. claro, usted piensa que si el alcalde tuviera una voluntad de diálogo formal, el problema tendería a resolverse más que a agravarse. Eso es como el resumen, ¿no? Se, o sea, yo creo que en estos problemas no hay una única Ujú, solución, ujú. pero yo lo que sí sostengo es que se descomprimiría, Ya, ahora, no se solucionaría del todo. sí, po, Y lo tengo claro porque hay agentes externos, o al menos dentro de lo que nosotros conocemos por declaraciones, y uno también haciendo el cuadro de lo simultáneo que han sido también parte de estas acciones de violencia, podría entender a que hay terceros participando, pero eso a mí no me corresponde afirmarlo porque es parte también de la investigación en estos momentos que está llevando el Ministerio Público. claro, lo que pasa es que antes teníamos una alcaldesa de otro signo político, de hecho, Iracy Hasler es correligionaria suya, que a lo Ujú. mejor en su opinión tenía otro estilo de enfrentar estas cosas, pero los problemas no eran tan distintos a lo que estamos viendo ahora. Sí, no eran tan distintos, pero lo que yo puedo recalcar del diálogo con la administración anterior es que principalmente las comunidades educativas y principalmente los profesores y profesoras sí lo reconocían. Y cuestión que creo que también es muy importante cuando estamos hablando de que este problema es un problema de raíz y que no se va a resolver de un día para otro. Y en eso hay que hacer también un trabajo en particular con
todos los y las estudiantes que lleguen, que muchas veces también van rotando. Y esa es parte como de la complejidad que nosotros también tenemos en términos de educación, porque podemos hacer un trabajo muy importante en términos de comunidad educativa con los profesores, con los asistentes de la educación. Sin embargo, los y las estudiantes van rotando. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos cortando el diálogo, claramente el problema se nos va a complejizar más. No estoy diciendo que la discusión o que lo que haya sucedido el año pasado sea distinto, diametralmente distinto, pero creo que al menos en términos de soluciones y de lo que yo he escuchado por parte de los sostenedores, tampoco tienen una solución que sea distinta. De hecho, es más mano dura o incluso más que hablar de soluciones nuevas, la retórica es mucho más punitivista que lo que ha sucedido, porque hablar de un fiscal hablar de un fiscal especial no es algo distinto y algo No, que claro. ya se aplicó el año pasado. Claro, lo que pasa es Aplicar que, aula segura no es distinto. sí, claro, lo que pasa es que no me quiero quedar pegado en esto, porque necesito un par de minutos para hacerle otra pregunta, diputada, pero si hay alguien que rocía con benzina a otra persona y no se sabe quién fue, por lo tanto no podemos partir del supuesto de que es un menor de edad, integrante de la comunidad educativa, obviamente eso lo tiene que investigar el órgano respectivo. O sea, por eso digo que no se trata esto de blanco y negro, sino que obviamente cuando ocurren hechos tan graves como ese, porque vuelvo a insistir, no hay que perderse nunca en la distinción entre los atentados contra la propiedad privada, por muy criticables que sean, y atentados de este tipo contra la integridad de las personas, ¿no? Entonces, eh, pienso que se pueden y deben hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ahí, muy brevemente, si tiene algún comentario que hacer para hacerle una pregunta sobre otro tema. Sí, muy brevemente. O sea, yo creo que en ese sentido también es importante al menos recalcar las medidas que ya ha tomado el Ministerio de Educación de nuevamente abrir una jornada nacional contra la violencia educativa, pero creo que también es importante, al menos lo que me compete a mí en Mm. materia legislativa, Ujú. es que si nosotros queremos abordar el problema de fondo, tenemos dos leyes que en estos momentos están estancadas en el Congreso. Y tiene que ver principalmente con poder asegurar los traspasos de buena manera Ujú. de la desmunicipalización a los servicios locales para empezar a descomprimir parte de los conflictos que también se cruzan con esto, pero por otra parte también creo que es muy importante todo lo que nosotros hemos aprobado en materia de convivencia educativa, aplicarlo y perfeccionarlo. Y creo que en estos momentos, creo que el Congreso, más que ocuparse del problema, muchas veces lo denuncia, se lava las manos, lo deja en un tercero, que por esta parte es el Ministro de Educación, y bien poco al menos se pone a resolver, sobre todo cuando tuvimos la tramitación de convivencia educativa, donde muchas veces encontramos más resistencia que ganas también de querer resolver el conflicto. Y el proyecto de convivencia educativa era Ujú. muy simple, era también dotar a las comunidades de mayores herramientas, que es lo que hoy día también está proponiendo, por ejemplo, la candidata Evelyn Matei. O sea, Sí. son ese tipo de cosas. Sí, diputada, aprovechando que estamos con usted, quería preguntarle sobre la candidatura de Janet Jara. Ella ha tenido en los últimos días que dar explicaciones o aclarar al menos tres situaciones en los últimos días, dos provenientes del programa de primarias y otra en relación a posiciones suyas del pasado sobre los retiros de las AFP. Esto vinculado con algo a lo que usted le podrá dar más o menos crédito, ¿no? Pero yo simplemente lo pongo ahí encima de la mesa, de que habría indicios de que la candidatura estaría estancándose o no estaría creciendo como se requiere, ha llevado a algunos analistas y actores políticos a decir que a la candidatura de Janet Jara le falta o pasar a una nueva etapa, ¿no? O un diseño estratégico, ¿no? ¿Qué podría señalar usted al respecto? O sea, yo creo que estamos en una nueva etapa. Ujú. Esta nueva etapa se está configurando y tiene que ver también con las decisiones que han tomado los partidos. A algunos les gustaría que, y como todo en la vida en general, en política, en el común cotidiano, que las cosas anduviesen mucho más rápido de lo que andan, pero creo que la integración de distintos partidos sí ha significado que al menos se pueda también tomar el espacio del diálogo de quiénes van a ser los interlocutores, quiénes van a estar componiendo el programa. Y ayer lo dijo la candidata, o sea, estamos en la etapa donde no queremos entregar cualquier tipo de propuesta, que esto, a propósito de la cuña que se hizo, que esto no era nada del chat
GPT, sino que también era parte también de una discusión mucho más concienzuda de hoy día qué es lo que va a aportar cada uno de los partidos o incluso otros actores sociales lo que tiene que ver el programa. En esa etapa estamos. Claramente, con la ansiedad de la campaña y de lo que se espera, a uno le gustaría que las cosas anduvieran más rápido, pero es bien difícil el ejercicio de ponernos de acuerdo, sobre todo cuando estamos también atravesando lo que tiene que ver con la negociación de la lista a llegar y entregar un programa de gobierno, llegar y desplegar todo lo que tiene que ver en materia territorial o en materia también de lo que significa los despliegues a propósito de las discusiones de los foros o las discusiones también temáticas en las que han sido convocados los distintos candidatos. Yo creo que no es un estancamiento, creo que es parte también de un ejercicio necesario para entender que la unidad también se expresa con estos bemoles y tiene que ver también con la discusión que hoy día deben dar los partidos y los distintos personas que se están integrando dentro del comando, que no son solamente partidos, sino que hay personas independientes, el alcalde de Puente Alto que también se integró dentro de poco. Entonces ahí creemos que hay un ejercicio que es importante, que en eso tampoco me pierdo, creo que tampoco puede ser tan pausado, creo que hay que acelerarlo, pero mientras tanto estamos en esta nueva etapa de configuración. En esta nueva etapa que le llaman algunos, nosotros la estamos viviendo y la estamos configurando. Bien breve, diputada, y con esto finalizamos y la liberamos para que haga otras actividades durante este día jueves. Distrito 8, ¿no? El Frente Amplio no acogió, las razones fueron expuestas, la propuesta de candidatura de Gustavo Gatica, y ayer sí lo hizo el Partido Comunista, ¿no? En calidad independiente, dentro de la nómina del PC. ¿Qué comentario le sugiere esta o qué le comento? Bueno, lo primero es que la candidatura de Gustavo Gatica no era una candidatura que dependiera exclusivamente del Frente Amplio. De hecho, Gustavo tuvo conversaciones con distintos partidos para ver la posibilidad de él estar en parte de esta lista cuando teníamos la configuración de una lista única. Ahora, en los últimos días, esta configuración ha ido variando. El Frente Amplio ya entregó sus razones, entiendo que son bien fundadas, que tiene que ver también con revestir la candidatura de una diputada que va a la reelección y también con las proyecciones propias que ellos tienen de otros candidatos, mientras que en nuestro caso siempre consideramos que el aporte que puede hacer Gustavo dentro del Parlamento y sobre todo con las señales que se están dando dentro del Parlamento, con una baja discusión política, con lo que también tiene que ver con incluso prescindir de la labor parlamentaria, creemos que en estos momentos es importante refrescar el Parlamento, sobre todo no con estas ideas nuevas, sino también de dotarlo de otros actores que puedan también robustecer la mirada democrática que debemos tener de un Congreso Nacional, y en eso consideramos que Gustavo es un aporte fundamental para la calidad de independiente. En eso nosotros y nosotras no queremos revestirlo como si fuera un militante más del Partido Comunista, y la candidaturas del Partido Comunista van a ser tanto de sus militantes como también de personas hoy día que estén dispuestas a colaborar no solamente con nuestra candidatura presidencial, sino también en una bancada que se tiene que robustecer, sobre todo cuando el debate legislativo ha estado muy capturado por pequeños intereses, sobre todo de grupos fragmentados dentro del Congreso, que nos ha permitido dar un avance incluso en materia de reformas estructurales como todos esperábamos para este periodo. Diputada Daniela Serrano, muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes y un gusto poder conversar con la radio siempre. Que estén muy bien y que tengan buena jornada. Igualmente. Ahí estaba la diputada Daniela Serrano, diputada por la región metropolitana, el distrito este que es gigantesco, ¿no? Que tiene a La Florida, Puente Alto, a San José de Maipo, La Pintana. Justo en este momento se me olvidó el número del distrito, pero les prometo que a la pausa se los comentamos. Distrito 12, ese es el de la diputada Serrano. Bueno, vamos a un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.